Bueno, ya estamos grabando. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Os presento a Juan Pablo Moltó. Creo que ya la mayoría le conocéis, pues ya hemos hecho varios encuentros, pero bueno, él es el que lleva todo el soporte técnico y científico de los equipos SEI y V-Power, de ondas de terahercios y ondas de radio. Y aquí estamos para poder solucionar las dudas que tengáis, comentar los casos que os hayan ido bien, los casos que hay alguna dificultad y proponer tratamientos en lo que necesitéis, ¿vale? Juan Pablo está a vuestra disposición. Yo, como os he comentado antes, lo estoy usando pues con amigos y conocidos que tienen algunas dolencias. Estoy súper encantado. Lo vuelvo a repetir ahora porque antes no se ha grabado. Para quien lo quiera ver, pues lo que os decía, estoy ayudando a un chico que padece rizoartrosis y es tornero, entonces trabaja mucho con las manos y le está yendo muy bien. De hecho, estuvo viniendo 2 veces por semana y ahora en las fiestas de Navidad dejó de venir y me llamó que estaba muchísimo peor, que desde que no hacía el tratamiento había notado mucho. Y os comentaba también una amiga con dolores lumbares y dorsales de espalda que también le está yendo muy bien. Yo luego he hecho una pequeña trampa porque he conectado el pie, soporte con un soporte y tengo dos. Entonces estoy usándolo por pares. Les lanzo la idea. Lo estoy usando por pares, por si queréis comprar otro, chavales. Va súper bien. Hacerlo por pares es una pasada. Es como estar en un balneario, es una barbaridad. Y lo pones los dos pies soporte y los dos puestos ahí, los vas moviendo poco a poco y tú estás tranquilo haciendo un reflejo o haciéndole aurículo mientras eso va actuando. Bárbaro. Y luego la otra compañera, otra amiga, que también me viene 2 o 3 veces en semana para hacer SEI, lo que os he comentado hace un momento, fue a hacerse los análisis, fue a visitar al médico, dice el médico, oye, qué bien te ha ido el medicamento para el colesterol porque te lo tienes perfecto. Y la otra cosa, si no lo he probado, ni me lo he tomado. Y le había mejorado desde que estamos haciendo SEI todos los valores de la analítica, no solo el del colesterol, sino todos los valores lo habían mejorado. Así que, Juan Pablo, gracias. Maravilloso está Bueno, funcionando esto. bueno, fíjate lo que dices, ¿no? Del colesterol. Qué interesante. El tema es entender cuál es el modelo teórico que explica por qué se reduce los niveles de colesterol. Y sabes que el colesterol tiene que ver mucho también con el estrés, tiene que ver mucho con la tensión. Los niveles de colesterol suelen aumentar cuando hay mucho estrés, precisamente porque el estrés produce mucha presión a nivel de los capilares y precisamente los capilares sufren de lesión capilar por estrés. Y entonces uno de los mecanismos que tiene nuestro cuerpo es aumentar los niveles de colesterol precisamente para proteger a los capilares y vamos a decir como poner una pasta para que no se rompan. Y todo esto eh, es muy, muy interesante entenderlo. La pregunta es, ¿y por qué entonces el colesterol es malo? Realmente el colesterol, el problema que tenemos los seres humanos es que tenemos un estrés abstracto, es decir, un estrés muy, muy, muy psicológico, muy mental, y no es el estrés que sufrían nuestros ancestros. El estrés normal es el estrés por no comer o porque un león me persigue, ¿verdad? Entonces es un momento de estrés que tiene una corta durabilidad y entonces los mecanismos hacia el estrés son protectores. Lo que sucede es que todos esos mecanismos que a nivel biológico se produce, por ejemplo, cuando me persigue un león, ¿cuánto tiempo me está persiguiendo? 30 minutos, ¿verdad? Yo No más. creo que si no te pillan 30 minutos es que el león está muy viejecito, ¿eh? Bueno, 30 minutos. Bueno, vamos a poner la Guardia Civil. ¿Cuánto tiempo me persigue? Pues bueno, 20, 30 minutos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que todos esos mecanismos son muy buenos. El problema es cuando el estrés viene derivado, por ejemplo, de una factura de banco que uno no puede pagar. Y entonces resulta que ese estrés se puede prolongar semanas, meses o años. Ahí es cuando los mecanismos de estrés empiezan a ser negativos y ahí el colesterol pues puede estar alto. Pero fíjate que tampoco el colesterol es malo. El problema es cuando hay una inflamación, cuando hay un perfil inflamatorio, lo que llamamos en psiconeuroendocrinología
inflamación de bajo perfil. Entonces es cuando el colesterol ahí sí que puede inflamar, sí que puede oxidarse. La oxidación del colesterol es el problema. Y sobre todo, lo que es el problema más grande es los niveles altos de azúcar. Ese sí que es el problema, porque se produce una glicación en el colesterol y se produce una pasta, y eso estimula los macrófagos se hinchan, y ahí es cuando tenemos el problema de la arteriosclerosis, pero no por el colesterol. Por lo tanto, ¿qué está sucediendo con las estatinas? Vamos a ver qué sucede dentro de 20 años, 30 años, todas las personas que están tomando estos fármacos. Y luego, para más INRI, se han dado cuenta que las estatinas bloquean una parte del colesterol que precisamente no es la mala. Así que ahí vamos. ¿Y qué hace el BIPAW? ¿Qué hace el SEI? Pues precisamente el SEI produce ese calor, esa vasodilatación y esa relajación de los capilares. Al producir esta relajación, los niveles de colesterol también se ajustan. Ahí es donde nosotros vemos ese, ese trabajo sinérgico que hace la termoterapia, no solamente el B6, cualquier termoterapia a nivel sistémico hace eso. Así que bueno, ¿qué Y preguntas tenemos? de hecho, lo que te digo, le mejoraron todos los valores, ¿eh? Todos los Sí, valores lo habían mejorado, todos. Mira, por exacto. aquí Fernando nos comenta que está muy contento. Bueno, pone contento, yo pongo muy contento porque así motivamos más la cosa. Temas de dolores y muscular. El 6 en su dolor de rodilla le ha funcionado muy bien y tiene más energía. Sí, bueno, claro, el SEI, igual que el B-Power, donde es su fuerte, donde mejor funciona, evidentemente, es en los procesos osteomusculares, precisamente porque tiene, por todas esas funciones que nosotros ya hemos explicado en otras clases, que produce esa vasodilatación, que produce esa mejora de la oxigenación a nivel articular, a nivel muscular, y el aumento, sobre todo, porque provoca una reacción de fiebre sistémica. Esto en las zonas donde hay lesión, hay artrosis, pues de alguna manera vemos que estimula los macrófagos, porque los macrófagos entienden que hay un proceso inflamatorio. Esto estimula los fibroblastos y los fibroblastos, evidentemente, cuando detectan este tipo de problemas, pues empiezan a liberar ácido hialurónico y, y también colágeno. Y eso es lo que estamos viendo, cómo está mejorando y reparando. Por aquí hay una pregunta que es, tengo un usuario que usa el SEI 3 veces por semana, 30 minutos, a 22 de intensidad y 2 de calor. Siente una mejora general a la hora de dormir, inflamación de piernas y cansancio. O sea, siente una mejora general a la hora de dormir, inflamación de piernas y cansancio. Entiendo que también siente una mejora en la inflamación de piernas y cansancio. Tiene hernia y hiato y viene notando cómo las sensaciones que aumenta la acidez de estómago y las ganas de comer. Tiene sobrepeso y las ansias de comer le cuesta controlarla desde que lo usa. Bueno, eh, ¿sabes qué pasa? Que en principio tiene hernia de hiato, no, ahí no podemos hacer nada, es un problema del diafragma y del esófago. Tiene hernia de hiato, viene notando las sesiones que aumenta la acidez de estómago y las ganas de comer. Eh, en realidad ahí solamente tiene el 6, no tiene el B-Power. Si solamente tiene el 6, en realidad el 6 sobre el sol es... Yo tengo los Yo dos, tengo vale. solo, sí. Entonces, yo lo que haría en este caso sería utilizar el B-Power, ¿vale? El B-Power en el 21 de vejiga, que es donde nosotros estimulamos para que haya una modulación, ¿vale? A nivel del estómago, sobre todo para controlar el apetito. También, si sabemos acupuntura, un punto muy interesante para controlar el apetito y que tenga menos ganas de comer es el 41 de estómago, que lo tenemos en el pie, en la parte del pliegue. Ese es un punto muy indicado para el hambre canina. Pero con el 41 y con el 20 de vejiga podemos trabajar directamente sobre el estómago, mientras que con el 6 no, el 6 lo que hace es trabajar todo el cuerpo. Entonces el 6 lo que sí que hace es un aumento del metabolismo, ¿ok? Y bueno, eso a lo mejor pues puede notarlo como aumento de apetito, porque realmente estamos mejorando toda su funcionalidad. Lo que tiene que hacer es aprender a comer. No sé si eso lo tenemos en cuenta.
Por aquí No, pone, no se trata de comer menos, sino de comer mejor, ¿no? sí, aprender, sí, sí, yo no hago dietas, a mí no me gustan las dietas. Yo lo que hago es educación alimentaria, es decir, que aprendan a comer. Sobre todo, el problema más grande que tenemos creo que es que la gente piensa que eh, lo que engorda es a veces la grasa, lo que engorda, y realmente lo que tenemos que reducir son los hidratos de carbono, que ese es el gran problema de la sociedad actual, que comemos muchísimos hidratos de carbono, demasiados, y eso al final aumenta los niveles de azúcar en sangre, pero es que al final produce más grasa que energía. Y como sigamos aumentando, pues al final hacemos una diabetes tipo 2 que es insulino resistente, y ahí tenemos un problema. De hecho, el SEI se está usando en protocolos de diabetes tipo 2, sobre todo en México, porque en México la obesidad es inmensa. O sea, México y Estados Unidos, Miami, yo cuando voy a Miami, es que olvidaros de los vigilantes de la playa. Los vigilantes de la playa no están en Miami, están en la película. En Miami lo único que hay es sobrepeso a lo bestia, y en México también. Y entonces el SEI, en Miami no, pero en, en México estamos haciendo tratamientos para la pérdida de peso con el SEI. Se utiliza, como hemos dicho al compañero, el SEI, sesiones semanales, tres o dos sesiones semanales, y aplicamos en el 20 de vejiga, en el 21 de vejiga y luego también en el 41 de estómago. Y luego nosotros para la obesidad hacemos una distinción entre obesidad genoide, obesidad androide, que esto tiene que ver también con las hormonas. Si es obesidad androide, que es la masculina, entonces estimulamos el 4 de bazo, que aumenta más los niveles de testosterona, y si es una obesidad genoide, que es la de la mujer, entonces estimulamos el 6 de bazo. Esto no quiere decir que hayan hombres genoides y mujeres androides. ¿Esto qué es? Obesidad de pera, obesidad de manzana. La obesidad de pera es la genoide, que es la de la mujer, y ahí estimulamos el 6 de bazo. Y la obesidad androide, que es la de hombre, estimulamos el 4 de bazo. Esto tiene que ver con las hormonas y los ejes endocrinos. Entonces, pero no quiere decir que hayan mujeres que tengan peso androide, es decir, mujeres que engordan más en la barriga que en las nalgas o la cadera. Si es así, pues entonces nosotros estimulamos eso, no porque sea mujer eh, lo hacemos basándonos en el sexo, nos basamos en la disposición de la grasa. Y luego siempre el 20 y el 21 de vejiga. Y bueno, si queréis poner el 40 de estómago, estimulamos el 40, y queréis estimular el 36 de estómago, siempre. Eh, Tenemos una clase de estética, Sí, ¿eh? sí. Está preguntando Mónica. Precisamente hablamos Juan Pablo y yo esta semana y la habíamos programado para el mes que viene. Un taller, una clase completa de estética. Ahí Pero hablaremos de antes esto. había otra preguntita por ahí Sí, sí, sobre sí, cómo sí. actuar en el Sí, linfedema y en el la linfedema. lipedema. Eh, bueno, entiendo que Esme quien pregunta, entiendo que este problema de retención, este edema, no es quirúrgico o por extirpación de ganglios. Entiendo que no. O no, ok, vale. Entonces, en principio, eh, mirar, en este tipo de problemas, con el SEI tenemos que tener cuidado, ¿ok? Con el SEI tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Cuando la persona tiene retención de líquidos, ¿ok? En nosotros lo que sucede es que si yo pongo el SEI, por ejemplo, a 20 de onda de radio, lo pongo a 20, de onda terahertz lo pongo a 20, calor lo pongo a 2 y tiempo lo pongo a 30, podemos empeorar al paciente. No es que le vayamos a hacer daño, pero todo ese calor se va a calentar en las piernas, y es muy posible que el paciente note dolor, quemor, calambre, molestias, congestión, y es porque el líquido, como hay mucho líquido, se está calentando.
Entonces, en este tipo de pacientes, que también es igual cuando hay insuficiencia vascular, y también es igual cuando hay algún trastorno circulatorio, tenemos que empezar muy poco a poco, muy poco a poco. Comenzamos con de 5 a 10 de onda terahertz, nada de calor y 10 minutos. Vemos cómo le van esos 10 minutos. Si vemos que no ha notado nada, entonces la próxima sesión aumentamos 5 de terahertz, una rayita de calor y 5 más de tiempo. Y observamos cómo evoluciona. Si notamos que ya nota calor, pero no le molesta, ahí estamos varias sesiones hasta que vemos que ya no nota casi nada. Aumentamos 5 más de onda terahertz, una rayita de calor y 5 minutos más. Así hasta llegar a 20, a 2 de calor, no hace falta más, y a 30 minutos. Entonces, mientras vamos subiendo, vamos a ir observando cómo también se va reduciendo el linfedema. Es muy importante porque mucha gente que no ha ido a los cursos o que no se ha enterado, pone siempre a tope el aparato pensando que así va a hacer más efecto. Y esto es como el deporte. Es decir, ¿hacer deporte es sano? Sí. Si nos viene un paciente que vemos que tiene sobrepeso, que nunca ha hecho deporte, no se nos ocurre decirle, salga usted a correr 1 hora al día, porque si lo hace va a ser peor, porque el deporte es bueno, pero si no tiene una condición física, el deporte le va a hacer más daño. Tiene que empezar poco a poco de forma progresiva. Eso lo vamos a hacer con el 6. También vamos a utilizar el B-Power, si lo tenemos, podemos utilizarlo estimulando. En este caso nos vamos al riñón, 23 de vejiga, por supuesto, nos vamos al punto importante, 40 de estómago, y al 9 Renmai, ¿ok? Al 9 Renmai, que está justo encima del ombligo. El 9 Renmai también nos va a ayudar a movilizar los líquidos, ¿ok? Y bueno, el 36 de estómago, como siempre va bien, el 36 de estómago. Si es así, y vemos cómo evoluciona. Por aquí dice, Vicente dice, hola, tengo el B-Power, estoy trabajando con intensidad 12 y 25. Bueno, querrás decir el 6. Ah, no, perdón, de 12 y 25 minutos. O sea, tengo el B-Power, estoy trabajando con intensidad 1, 2 o 12, es que no entiendo. 12 y No, veinticinco. yo creo que se refiere al 6 porque Claro, 12 y 25 minutos. Es intensidad sí, 12 y 25 minutos. con Porque el intensidad 12 B-Power y no 25. tiene, el B-Power solo tiene 3 posiciones Claro, y sí, no se usa exacto. 25 minutos. Exacto. Sí, hay que subirle más la. Si hay una condición física buena, yo no noto nada con 12 ni con 15. Yo noto a partir de 20, 25 para que yo note que me llegue hasta arriba, ¿vale? Y 25, 30 minutos, ¿vale? Sí, Eh, pero la sensación, Juan Pablo, yo sí, no noto que me llegue mucho más arriba. En general, luego cuando acabo sí que noto un estado diferente en todo el cuerpo, pero no noto el calor por encima de la cintura, ni mucho menos, así como lo noto en la pantorrilla o así, ¿sabes? sí. En teoría, eso está indicando de que hay una insuficiencia de energía, una insuficiencia de yang, y no notas ese calor que te sube. Te falta un poco de calor, te falta un poco de energía, ¿ok? Quizás eso tiene que ver con lo que me has explicado antes fuera de antena. Sí, ¿Me claro. explico? Mira, ¿cuál es la sensación que debería de suceder de forma ideal? Después de una sesión de 6, el paciente tiene que sentir una sensación de menopausia, un sofoco. Esa sería una sensación eh, donde sabemos que el 6 ha hecho todo un trabajo completo. Una sensación de calor, de bochorno, pero no un sofoco negativo, sino una sensación de, uff, estoy acalorado. Esa sensación disminuye rápido, no dura mucho, pero estamos como después de haber hecho deporte, con una pequeña transpiración. Eso quiere decir que hemos movilizado correctamente la energía. Si tienes poca energía de pulmón,
esto puede faltar. Y lo que no hay que hacer es ducharse 4 horas después de una sesión de 6. Es importante no ducharse, porque si duchas cortas un poco todo el proceso por el agua, aunque sea agua caliente, no hay que ducharse. Esa ¿Cómo sensación que dices de sofoco, Juan Pablo, sí que la nota siempre la chica esta que os he dicho de la analítica. le queda? Sí, ella siempre tiene esa sensación cuando acaba con el 6 de acalorado. Perfecto, Y si a perfecto. ella sí que le pasa. Perfecto, tú dile que esa sensación en principio es una sensación positiva. Si no sucede, tampoco es que sea negativo, pero esa es la sensación que nosotros Sí, intentamos sí, encontrar. sí, Vale, eso por le aquí pasa. dice, ¿cómo tratar con B-Power el edema óseo causado por un esguince de tobillo? Bueno, ahí, Irma, nosotros los edemas secundarios a una lesión aguda, si tú te das cuenta, en una lesión aguda vamos a tener inflamación de tobillo, ¿vale? Vamos a tener inflamación de tobillo y el tobillo va a estar caliente. Entonces, si es agudo, ¿qué va a suceder? Que no sería recomendable, ¿vale? No sería recomendable hacer el tratamiento directamente en el tobillo que tenemos afectado. ¿Qué es lo que hacemos? Usamos estimulación refleja, pero no la distal, que sería tobillo-muñeca. No, usamos el tobillo contrario. ¿Qué es lo que hacemos? En el tobillo contrario, palpamos dónde hay el reflejo. Normalmente siempre hay una zona más sensible por reflejo, y en esa zona más sensible es donde nosotros aplicamos el calor. Ahora, me estás escribiendo que ha pasado 3 meses desde el esguince, entonces ya directamente en la zona donde tenemos la lesión, donde queda el dolor crónico, directamente ahí, y le podemos sumar el 60 vejiga, que lo tenemos cerca, en el talón, ¿vale? Y el 34 vesícula biliar, para provocar una relajación de la tensión muscular de los tendones y de las fascias. Entonces, usamos el 34, usamos el 60 y usamos directamente. Y si tiene mucha edad, una persona con mucha edad, pues no sé qué edad tiene, pero si tiene debilidad osteomuscular, podemos también estimular el 23 de vejiga, y también podemos estimular el, 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 el 18 de vejiga. Y eh, si tiene un estancamiento crónico de sangre, podemos también estimular el 10 de bazo, lo tenemos en la rodilla. Y si miramos qué meridiano pasa por donde está el esguince, si es el riñón, si es el bazo, si es el estómago, ¿vale? Vemos qué meridiano es, y también podemos calentar el punto chi de ese meridiano, ¿ok? Vale, 50 años es jovencísimo. ¿Se puede usar el 6 todos los días? A ver, Vicente, todos los días, al final, nosotros lo podemos recomendar cuando tenemos un paciente, pues que queremos mejorarle la salud, que tiene algún problema, podemos usarlo todos los días si lo tenemos y lo podemos hacer, ¿vale? En trastornos crónicos hasta que mejora. Ahora, si es, por ejemplo, para una persona sana, o sana, entre comillas, que está bien, y quiere estimularse su sistema energético, todos los días sería demasiado, todos los días, todos los días, todos los días. Es como el entrenamiento físico. Tampoco es bueno hacer deporte todos los días, todos los días, todos los días. ¿Por qué? Porque el cuerpo también necesita mejorar, absorber, recuperar, regenerar. Entonces, los que lo tenemos, yo lo que hago es 3 días, descanso uno, 3 días, descanso uno, o muchas veces estoy lunes, martes, miércoles, o lunes, martes, jueves, luego descanso el fin de semana porque estoy viajando, y cuando llego lunes, martes, miércoles, perdón, jueves, y luego como yo suelo viajar los fines de semana, pues no me lo voy a llevar. Y así nos vamos manteniendo, ¿ok? Pero Dani quiere hacer una pregunta. Adelante, Dani. Sí, lo digo por voz que así acabo antes. Mira, tengo tres o cuatro preguntas. Una es, a la hora de hacer el masaje con el V-Power, por ejemplo, por la espalda,
siempre tiene que estar perpendicular a la piel, porque claro, en el momento que te empiezas a mover y estás en un lado de la camilla, llegar al otro lado, a veces el bipower queda inclinado. ¿Es igual Sí, la inclinación? sí, pero tienes que ver dónde le está dando el punto rojo, ¿vale? Sí, sí. El- si le da el punto rojo, la onda Teraez está dándole ahí. Lo que pasa es que la inclinación no entrará directamente, se va un poco más o sea, tienes que calcular hacia dónde está yendo. Porque la onda Teraez penetra más o menos con esta tecnología sobre 7 centímetros, ¿vale? Ujú. Pero es como un puñal. Si lo metes de lado, pues entra de lado. Entonces también depende un poco. Pero cuando haces un masaje no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Y el aire da igual, el aire calienta, no hay ningún problema. Vale. Otra es, cuando hacemos la acupuntura esta maestra, por ejemplo, en el brazo, ¿no? Que se pincha parte externa sobre TR5 más o menos, Sí, luego punto de dolor, y luego más en otro, cercano. sí, La gran Imagi- puntura. la gran puntura, exacto. Imagínate que tenemos dolor cervical y nos pilla, pues, los dos lados, ¿no? Bilateral. ¿La gran puntura la hacemos en los dos brazos o Sí. podría hacerlo solo en un brazo, tratar los Es, puntos de dolor? es mejor en los dos. Mejor los dos. Sí, Vale. sí, porque es que si está muy en el eje central, en el eje axial, trabajamos los dos. Es mejor los dos. Vale. Vale. A nivel de Parkinson, ¿podríamos hacer algo? Mira, en el Parkinson hay un estudio, de hecho, publicado con el 20 Dumay. ¿Vale? Estímulo con el 20 Lumay, 20 minutos aproximadamente, de 15 a 20 minutos con el B-Power, ¿vale? A una distancia prudente que no moleste, ¿vale? Ok. Y lo tienen 20 minutos, es mucho, ¿eh? O sea, normalmente trabajamos menos, pero los japoneses están viendo que se produce un aumento, ¿vale? De la dopamina porque parece ser que estimula la sustancia la glándula negra, o sea, la sustancia negra, y eso libera más dopamina. Entonces lo ponemos en el 20, ¿vale? Y eh, yo no he tratado a nadie con el Parkinson, pero en el estudio del Parkinson y del Alzheimer están utilizando esa estrategia con resultados positivos. De hecho, cuando hago la ponencia siempre pongo el mismo paper porque, porque bueno, mucha gente tiene Parkinson, de hecho, cada vez más. Sí. ¿Y a qué potencia se trabajaría? Dos, Ah, Dos, precisamente para que tú sabes que con dos el aire sale más caliente, sí. pero lo que haces es alejarlo, me explico, no calienta tanto y no tiene tanto aire para que esté más tiempo. Vale. Claro. Y la última ya. Tengo una chica que tiene cáncer de mama y ha hecho metástasis ósea. ¿En los puntos de metástasis ósea se podía trabajar con eso? O mejor no tocar el tema. A ver, vuelve a hacer la pregunta. ¿Con metástasis? Ósea, en diferentes puntos del cuerpo. Entonces, Vale. sobre esos puntos que ha salido metástasis, ¿se podría trabajar? El cáncer de mama es inflamatorio. Pues no te sabría decir. Vale. Mira, en el cáncer de mama, de hecho, es que el cáncer de mama se puede tratar, se podría tratar con el 6, pero mira, el cáncer de mama tenemos el infiltrativo lobular, el conductual, el infiltrativo, el no infiltrativo, el de Paget, el triple negativo, todo se puede, menos el inflamatorio. El inflamatorio responde mal a la termoterapia. Si es el inflamatorio, no podríamos. Si son y luego los hormonodependientes sí que podemos, pero dan mal resultado. Entonces, el tratamiento sería el 6 todos los días, 20 minutos, porque con el 6 lo que vamos a provocar precisamente es un aumento del recuento de linfocitos, o sea, el natural killer y los linfocitos CD8. ¿Por qué te digo el 6? Porque cuando hay metástasis, está muy difuminado por el cuerpo. Ah, Entonces es mejor en la termoterapia sistémica. Si no hay metástasis, nosotros en oncología utilizamos el 6 y el B-Power al mismo tiempo.
directamente en el foco tumoral. Y esto actúa como factor coayudante. Pero en oncología hay que saber, en oncología es un poco complicado porque eh, tenemos que hacer, si está tomando quimioterapia, tenemos que hacer la sesión solamente 2 días después de la quimio, para que haya más vasodilatación y las zonas donde tiene que ir el medicamento se introduzca antes. Entonces, no antes de la quimioterapia. Entonces, en oncología, yo sí que os recomendaría que, pues, que en un futuro hiciéramos un taller si Federico quiere y si tenéis muchos pacientes oncológicos, pues tengo un libro que es Termoterapia en Oncología, pero es porque explico cada tumor. Porque esta pregunta que te he hecho, mucha gente dice, es que tengo cáncer de mama. Madre mía, eso a mí no me dice nada. Ya. ¿Me explico? Porque hay muchos tipos de cáncer de mama. Y dependiendo qué tipo, de hecho, mirar, sois acupuntores, ¿verdad? O la mayoría. La acupuntura, tenéis que tener mucho cuidado porque la acupuntura estimula el crecimiento tumoral. Entonces tenemos que saber qué puntos de acupuntura no podemos pinchar, en qué tipo de pacientes y qué tipo de cáncer. Por ejemplo, cuando estimulamos puntos Yuan, que hablamos que en el Yuan, los puntos Yuan, circula el Yuan Chi, la energía ancestral. El Yuan Chi tiene que ver con la división de células madre, por eso regenera, son puntos tan potentes. Pero tenemos que saber que en el tumor hay células madre tumorales y que cuando estás estimulando el Yuan Chi del órgano donde está el tumor, también estás aumentando la división de células madre, ¿vale? Tumorales. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Los puntos, hay puntos muy peligrosos en el cáncer. ¿Por qué? Pues porque lo que es bueno para el cuerpo también es bueno para el cáncer. Porque las células tumorales son células de tu cuerpo que viven dentro de una estructura anárquica, pero que se benefician de todo aquello que le aportas. Por lo tanto, en la acupuntura, nosotros tenemos que usar estrategias específicas, ¿vale? Para poder manejar eso. Por ejemplo, cuando un paciente está tomando un tratamiento hormonosupresor porque su cáncer es hormonodependiente, tenemos que saber muy bien que no podemos hacer acupuntura para tratar los síntomas, porque los síntomas son secundarios a la hormonosupresión. Si yo estimulo para que el paciente se encuentre bien, lo que estoy es haciendo una contraposición con el tratamiento hormonosupresivo. Y entonces eso va a hacer que el cáncer crezca más rápido. Podemos hacer acupuntura. Por ejemplo, podemos utilizar los puntos Yuan en un paciente que esté. Los puntos Yuan he dicho hay algunos puntos Yuan que están prohibidos. ¿Ok? Pero cuando se toma la quimioterapia hay que pinchar los puntos Yuan que están prohibidos. ¿Para qué? Para que las células madre tumorales se estimulen y empiecen a dividirse. En ese momento, los citotóxicos actúan matándolas. O sea, el cáncer es impresionante todo lo que podemos hacer si sabemos hacerlo. Así que bueno, pero bueno, en termoterapia lo único que podemos hacer es aumentar el calor para que se produzca un efecto de fiebre. Al aumentar la fiebre, como no hay un proceso infeccioso, las células, una vez se han estimulado, sobre todo las natural killer y los linfocitos D, lo que van a hacer es aumentar la inmunovigilancia. Y entonces van a detectar pues las células tumorales y por eso sirve el calor para poder destruirlas. Menuda charla Vale. que he hecho por una pregunta que no tenía nada Sí. que ver. Pero bueno, Vale, Está bien. No, gracias. no, yo creo que ha estado súper. mi Mira, una pregunta cosa es que mejor. decía, espera, que hay una cosa que ha quedado un poco, creo que lo de entonces el 6 no se usa todos los días, solo cada tercer día. A ver, Yo, por ejemplo, te digo, la chica esta que yo he hablado antes, yo la estoy usando el 6 lunes, miércoles y viernes. Día sí, día no, día perfecto, sí, día no. O sea, no es aquello tampoco de cada tercer día. O tú lo usas 2 días seguidos, descansas uno, o 3 días seguidos, descansas uno. O sea, no hay una perfecto. matemática, ¿no? No, 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 perfecto, 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 perfecto. De hecho, lo estás haciendo bien. Mira, Vale. esta de Vicente me es interesante porque yo también la he pensado y creo que lo hemos hablado alguna vez.
A ver. La de Vicente, muchas gracias, pero ¿se podría poner las manos el 6? No, mira, vale, esa pregunta ya me la han hecho varias veces. Eh, yo la pregunté a la empresa para, le pregunté a la empresa precisamente para preguntar, oye, ¿se pueden poner las manos? La respuesta que me dieron es que en principio eh, nunca se lo han planteado y los ingenieros que han desarrollado esas placas las han desarrollado para las piernas, para que el calor se adapte a la estructura de las piernas y provoque la subida de calor de abajo arriba. Con las manos fue una pregunta que me miraron como diciendo, mira que lo repuscas, ¿vale? Entonces me dijeron que en principio no me pudieron contestar, dijeron, hombre, no sabemos cómo se distribuye el calor al poner las manos, pruébalo a ver qué pasa. Yo dije, bueno, eso me lo ha preguntado un paciente. Digo, bueno, pues probarlo, a mí no me gusta probar las cosas si no están diseñadas para eso. Entonces mi respuesta como técnico sería, no está diseñado para eso. Entonces, eh, sería como experimentar con los pacientes y yo eso no lo hago. Entonces, si alguien lo quiere hacer, que lo cuente y que lo haga con la suegra y Y vemos a vemos, ver. y ¿Eh? vemos. Exacto, lo hacemos con la suegra. Suegra, ven para acá que te voy a quitar los dolores del cuello. Y la metemos con el aparato y vemos qué pasa. Si vemos que no la cargamos, pues no. Hacemos una charla A, diciendo que no es a mí me bueno. lo habían preguntado peor todavía. Me lo habían preguntado peor todavía. Manos No y quiero. pies a la vez. Usar Bueno, manos y pies. Para hacer un ataque completo, este quería trabajar con... Trabaja, de hecho, es un señor que trata siempre patologías graves y siempre tiene buenos resultados y tal. Y cuando le hablé de este aparato me preguntó esto. Y bueno, bueno, también lo mismo, ya lo miramos y se quedó en calma, calma. solamente me imagino la posturita del paciente. Mira, eh, yo lo único que te digo es que la tecnología, sobre todo la tecnología cuando se desarrolla, que se hace pensando en algo. Eh, si no se utiliza según el proceso para el cual ha sido desarrollado, pues bueno, si pasa algo, eso no está indicado para poner las manos ahí. Esto es como, No, pues, no lo ha hecho, ¿eh? No lo ha hecho. no, sí, esto es como, no sé, ¿conocéis el síndrome de Asia? Que la gente se está inyectando cosas en el cuerpo que no son ilegales, pero lo que es ilegal es inyectarse porque no está diseñado para eso. Bueno, todo esto es una polémica. Por ahí dice, mi pregunta es mejor utilizarlo antes del masaje o después. La gente se queda mucho mejor después, ¿vale? Después, pero esto en realidad fisiológicamente no habría mucho motivo. Lo que sí que es importante es que cuando lo apliquemos después, limpiemos el aceite, que no esté la piel llena de aceite, ¿ok? Porque el aceite también va a calentarse con el aire. Entonces es mejor, hacemos un masaje, limpiamos un poquito y entonces pasamos el 6 por las áreas que queramos. Ese calor va a relajar todavía más y el paciente se va a quedar muy relajado. La verdad que va muy bien, ¿eh? Va muy Yo lo bien. que había probado, Juan Pablo, es hacerlo al revés. Al Sí, calentar primero con el 6 ya te encuentras la zona ya más relajada y trabajas más rápido y mejor, dijéramos, como más suave. No sé qué y, te lo- parece a ti esa idea. y luego puedes terminar con un poquito de 6 para que se vaya calentito y no tenga esa sensación de a veces de frío que te coge después de una sesión, ¿vale? Se puede, se puede combinar también así. En realidad no hay ningún problema. Por eso te he dicho, se puede hacer antes o después, pero después le dejas ese calorcito en el cuerpo. Pero bueno, también lo puedes hacer antes. En principio no hay Perdón, problema. perdón, ¿está hablando de C o de V-Power, eso de masaje, de calentón? No, está hablando Eso del es el V-Power. V-Power. Ah, V-Power, vale, V-Power, perdón, perdón. vale. V-Power, V-Power. Del V-Power. Por ahí tenemos una pregunta que dice, hombre de 84 años tiene un tumor de 3 centímetros en el pulmón. No quiere estar tardado, no quiere estar Tratado, quiere decir tratado, ¿verdad? Virginia? tratado con ninguna medicina.
¿Con qué se puede trabajar esto? Bueno, aquí, en principio, es un tumor localizado en el pulmón. Entonces, en el protocolo, en principio sería el 6, todos los días que se pueda, mejor. Día sí, día no, día sí, día no, día sí, día no, mejor, porque cuanto más hacemos, mejor. Y luego, el B-Power, aproximadamente 3-4 minutos directamente en la zona donde tenga el tumor. Ya sabemos que el tumor, el pulmón, tiene 2 lóbulos y 3 lóbulos. Sabiendo dónde está el tumor, dirigimos el calor, que puede ser por delante o por detrás, o por el costado, donde esté, donde podamos acceder, y lo hacemos al mismo tiempo. Y vamos a ver cómo responde. Una pregunta, Juan Pablo, Perdón, ¿aquí usas la potencia 1, 2 o 3? eso Y dos, quería preguntar. dos, Dos. Ujú. dos. Para el asma, ¿cuánto tiempo y cuántas sesiones son recomendables con el B-Power? El asma, nosotros, bueno, pregunta el tiempo. No, nosotros trabajamos el 13 de pulmón, el 13 de vejiga, perdón. El 13 de vejiga. Trabajamos también el 7 de pulmón y normalmente hacemos sesiones, el protocolo no me lo acuerdo de memoria, pero creo que son 8 sesiones y el tiempo pues es 3 minutos en cada punto, ¿vale? Calculamos los puntos y con el asma no hay muy buenos resultados con el asma en sí, ¿vale? Pero en principio el protocolo es ese. ¿Tú les diste el manual que hicimos de las 50 enfermedades? Sí, eso está puesto, sí. Vale, lo digo porque en ese manual trabajábamos el asma. Si alguien no la tiene, ese manual que se lo pida a Fede y ahí tenemos. Sí, porque hicimos el webinario que hicimos, el seminario, el taller que hicimos, creo que fue el último o el penúltimo, no estoy seguro, era 50 tratamientos de moxibustión hechos con B-Power. Y ahí estaban descritos los puntos, el tratamiento, etcétera. Yo creo que lo puse ya los apuntes en el grupo. Si a alguien le falta, me lo recuerda y lo reenviamos, no hay problema. Exacto, exacto. ¿Más preguntitas? O ya nos vamos a ir a la de estética. Y también podéis eh, darnos ideas, sobre todo a Fede, de clases que queréis que demos específicas. Nosotros hemos pensado en estética porque la Sí, verdad justo lo que hablamos esta semana como un tema interesante. el herpes zóster, bueno, el herpes zóster, bueno, o sea, el herpes zóster es una infección bastante jodida. El herpes zóster eh, es una infección vírica que afecta al nervio y cuando tenemos una baja de defensa, pues bueno, el nervio se inflama, produce la famosa dermatitis herpénica y el dolor. Nosotros, el B-Power en este tipo de casos no está indicado precisamente por la neuralgia inflamatoria. A todo caso, podemos estimular el Zen Chi, ¿vale? Con el 23 de vejiga para intentar que haya una bajada inflamatoria del nervio, porque esa inflamación está dentro del nervio, no es una inflamación osteomuscular, es otro problema. Artrosis de cadera. En la artrosis de cadera la trabajamos directamente en la cadera. El 6 se puede hacer también con la artrosis de cadera a nivel sistémico y el B-Power directamente en la cadera. Y Y hacemos usarlo a la masaje. vez, ¿no? Y Sí, usarlo a la bueno, vez, ¿verdad? eso es lo ideal, que tengan los dos aparatos para que lo puedan combinar y ahí se nota mucho más el efecto, claro, porque en la artrosis cuando le metemos el 6 se calienta todo muy bien y con el B-Power directamente pues provocamos un estímulo local muy fuerte para precisamente liberar todo el proceso asociado a lo que sería la regeneración tisular. Cuando hay mala circulación con piernas, ¿cómo se aplica el 6? ¿Cuántos minutos? Vale, eso es, Marta, exactamente igual que el linfedema. Igual, lo he explicado con el linfedema, es decir, con el linfodema.
Cuando tenemos la retención de líquidos o mala circulación, hacemos el protocolo que hemos explicado exactamente igual. Empezamos, como hemos dicho, poco a poco. Poca onda de radio, nada de calor y poco tiempo. ¿Vale? Exactamente igual. Para las descalcificaciones, ¿vale? O el espolón. Bueno, la fibromialgia. Espera, primero está la fibromialgia es muy complicada. De hecho, la fibromialgia, si entráis en mi canal de acupuntura científica, no sé qué vídeo de los que hay por aquí, justo tengo una hora entera hablando de la fibromialgia y cómo aplicar la termoterapia en la fibromialgia. Porque explico cómo de alguna manera hay que regular el sistema simpático, hay que regular también ciertos ejes endocrinos, también la cabecita. Entonces se explica todo un poco, ¿vale? Podría ser una propuesta para uno de los talleres. Es que la fibromialgia es un tema, es que ahí en la fibromialgia es el paradigma de la vida moderna. La fibromialgia yo creo que es el resultado de lo que estamos viviendo. Bloqueo, hay de todo. Entonces, por eso digo, es más complicado. Ahí hacemos una clase de fibromialgia, creo que es muy interesante, pero que quiera ya saber un poco cómo tratarla, tengo un vídeo entero, ¿vale? Creo que dura 40 minutos. Explico los patrones, ¿vale? Y cómo podemos manejarlos. En el espolón, directamente en el espolón. Y le metemos el 34 vesícula biliar siempre para relajar. Y el espolón, ya te digo yo, que tampoco da muy buenos resultados, o sea, resultados que sean espectaculares, pero también se trabaja directamente y el 34 vesícula biliar y se va desinflamando. Con el nervio acromion dañado, ¿le va bien el B-Power? Sí, en principio sí, Carlos, directamente. Y melena de león, no sé si lo sabes. La melena de león es uno de los hongos que hoy por hoy está siendo evidencia científica que tiene capacidad de regeneración nerviosa. Siempre que no haya un corte, claro, se ha cortado, no. Pero si hay una disección medular, no. Pero siempre que haya capacidad de regeneración, pensar en melena de león. Yo siempre en los tratamientos neurológicos que hay afectación neurológica doy melena de león y el B-Power en la zona, ¿vale? Melena de león, B-Power. La melena de león tiene factor de crecimiento nervioso y va muy bien. Si aplicamos electroacupuntura, el B-Power se puede aplicar a la vez. Sí, de hecho, os aplica aparte, ¿no? De hecho, nosotros damos un curso de acupuntura estética, un diplomado, que no sé si habéis visto vídeos que yo voy colgando, donde ponemos las agujas y ponemos corriente eléctrica para hacer, bueno, cicatrices o lo que sea, y ponemos el B-Power al mismo tiempo. ¿Ok? Y también en el curso que hicimos de microsangrados de la acupuntura y electroacupuntura neuroanatómica con un fisioterapeuta, con el Jordi Aymat, también poniendo las agujas con la electro, a la vez aplicábamos el B-Power en posición 2, como la moxibustión, y cuando empezaba a quemar, cambiábamos a la siguiente aguja, cuando empezaba a quemar, cambiaba a la siguiente aguja, y así, y con muy, muy buen resultado. Es una muy buena combinación. Sí, así es. Así es. Así es. Y se aplicaba a la vez que la electro. Así es. Qué bueno. Bueno. Que eso también lo tenéis en nuestro canal de YouTube. Que os voy a dejar aquí del Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Esta imagen es el momento de la evacuación. Ya han muerto 7 personas desde finales de diciembre a causa de avalanchas. Informa que había un micro. Uno de los la estación de Esquinez Herrera, que durante todo el día ya avisaba de que había un riesgo 4 de un nivel de 5 de que se produjese. Silenciar, era Lourdes. ¿Estabais oyendo?
Sí, sí, se estaba oyendo, era un micrófono abierto, era un micrófono Ah, abierto. vale. Es Ya que lo he creía que era una cerrado. pregunta. Digo, no, no he No, entendido ya la lo he cerrado, ya pregunta. lo he cerrado. Estaban hablando de no sé qué. Sí. Estaban Decía hablando que de se le había política. acoplado la televisión. Sí, Sí. puede ser, porque sí, es correcto. Y Sí, sí, sí. estaba mirando el micrófono, digo, no hay nadie. Pero bueno, Sí, 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 bueno, sí. pues, pues nada, un placer. Y ahora vamos con pediatría. Tengo una clase de pediatría para Portugal. Muy bien, pues entonces, Ah, si ¿y no hay sabéis qué ninguna cosa podemos hacer más, también? Una clase de pediatría con tecnología Teraers, porque la pediatría va muy bien para los niños. Perdón, la pediatría va muy bien para los niños. Quiero decir que la terapia la electromagnética termoterapia va muy bien. va muy bien para los niños, ¿vale? Sí. Va muy bien. Estamos Entonces, teniendo mucho, a ver, para patología sistémica, catarros, dolores, cólicos, diarreas, va muy bien, hasta con bebés pequeñitos, o sea, bebés de 6 meses. entonces os comento, la próxima propuesta será eh, estética, aplicación estética. Tenemos pendiente, si quieres, un monográfico de fibromialgia y, Perfecto, y apúntalo. tenemos también la propuesta de pediatría. Si estáis de acuerdo, si no os parece más interesante otra cosa porque tenéis pocos pacientes pues, pediátricos, por decirlo de alguna manera, pues vamos hablando, como vamos a estar en contacto, porque ahora la siguiente reunión será con la estética y luego haremos otra de dudas y luego ya haremos el siguiente taller y así vamos a ir intercalando. También creo que propondremos, ya os llegará, un curso completo de acupuntura integrativa científica a quien le puede interesar con Juan Pablo en su escuela, en su instituto. Y luego las prácticas presenciales posiblemente las hagamos aquí en Barcelona, ya les facilitaré yo la sala nuestra y guay, con grupo reducido. Ya, pero esto os vamos a ir informando de todo. Vale, por Muy aquí nos bien. dicen fibromialgia, por favor. Estética o lee. Bueno, haremos las dos. Haremos las dos. Bueno, Estética y fibromialgia, en 2 días diferentes, claro. exacto. Bueno, pues, Genial. pues yo, si quieres decirles algo, yo me tengo que ir, que tengo ahora Perfecto. una clase con Portugal. Ahora vamos a empezar en Portugal son las 8 de la tarde, así que ese es el problema de trabajar en todo el mundo. A veces tengo clases a las 3 de la mañana para Argentina o para México o para Chile. Esto es, me voy a Ya. morir. Así que bueno, luego me paso el día durmiendo. Bueno, Bueno, genial. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Yo creo que ha sido muy enriquecedor. Muchísimas gracias. y en breves, los que os gusta la acupuntura, estar, porque en breves voy a dar una noticia muy buena. Bueno, familia, Ah, Muchas interesante. gracias, Juan Pablo. Gracias. Adiós. chao, Gracias a chao. todos. Esto ahora queda grabado y luego ya mañana o así ya lo habremos subido al canal de YouTube. Hay que procesarlo y luego subirlo, ¿vale? Ahora mismo ya no estará disponible hasta mañana. ¿Vale? Lo digo por si lo queréis comentar con algún compañero que lo quiera ver, alguien que no haya podido ver o que lo querían ver en diferido porque no podían, ahí lo dejaremos, ¿vale? Pues nada más, yo estoy a vuestra disposición. Si queréis algún último tema que sea más mío que no de Juan Pablo, aquí estoy. Si la idea de los dos B-Powers os ha resonado, llamarme y miraremos a ver de ajustarnos en la medida de lo posible para que os sea atractivo el tema, ¿eh? Venga, chavales, gracias a todos y a vuestra disposición. Chao. Gracias. Gracias. Chao, chao.